Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta acá en otro video. En este caso, continuando con el análisis económico de lo que fue la década del 30 a la década del 43 en la Argentina. En este caso, vamos a tomar en cuenta el texto de Pablo Gerchunov, el cual es denominado El ciclo de la ilusión y el desencanto, un ciclo de políticas económicas argentinas. Así que nada, arrancando, Gerchunov y su acompañante nos van a dividir el periodo 1930-1943 en dos. Uno que es del 31 al 35, el cual es un periodo de crisis, en el cual se visualiza la gran reducción del gasto público y la aplicación del plan de reestructuración económica. Entre otras cosas, también está, marcado por la crisis del 30 y sus consecuencias a nivel global y a nivel Argentina y a nivel mundial. Entre otras cosas porque durante ese periodo se van a reducir las exportaciones de materias primas por la cuestión de que los precios de las materias primas habían reducido, y luego la reducción de inversión de empresas privadas acá en la Argentina de origen extranjero. Y luego un segundo periodo en el cual es del 35 al 39 y es un periodo de recuperación económica, un periodo en el cual se aplica el Plan Pinedo, y por último el aumento del gasto público, tanto en la planta estatal, o sea el mayor empleo en el Estado, y después en la obra pública, la cual se va a, digamos de esta manera, a reinstituir. Y algo a aclarar es que ese periodo de recuperación viene tras la aplicación del plan de reestructuración económica de Pinedo, también de igual manera si no me equivoco. Para arrancar con eso, quisiera que tomemos en cuenta unos datos que son provistos por este libro. Es un libro de fines. En este caso se habla de los desocupados en diversos países entre los años 1929 y 1933. 1929 cuando estalla la crisis del 30 al 29. Y en este caso, se visualiza cómo Estados Unidos pasa de 2.964 a 13.359 en un lapso de ese tiempo, que es relativamente poco en años. Luego Alemania pasa de 2.484 a un pico de 6.034, después baja a 5.599. Luego Reino Unido pasa de 1.204 a un pico de 2.821 desocupados. Y por último, el que más o menos logró sostener la situación económica fue Francia, que pasó de 9 desocupados en 1929 a 366. Pero bueno, ahí que se visualiza claramente el efecto económico que tuvo Estados Unidos, que pasó de 2.000 a 13.000, casi 14 de hecho. Pero eso primero. Y después hay otro cuadro que es la caída del comercio mundial. Y dice la caída del comercio mundial en millones de dólares. Acá en este caso, en lo que respecta a importaciones, pasa de 35.000 millones de dólares a más o menos, un poquito más menos de 10.000 millones de dólares. Y lo mismo va a pasar parecido con las exportaciones, que van a pasar de 31.000 millones de dólares en 1929 a unas también más o menos 11.000 millones de dólares en 1933, siendo eso el periodo de mayor malestar económico a nivel mundial y a nivel argentino, sin ir más lejos. Pero bueno, eso era importante destacarlo antes de avanzar, básicamente. Y algo a destacar que es muy de Gerchunov esto, de establecer cómo se relacionaron los países en aquel momento, y nos involucra, ya que durante ese periodo se instauró el triángulo económico. El triángulo económico era entre Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a decirlo de esta manera. Con estos dos países la Argentina tenía relaciones positivas, tanto en exportaciones como importaciones, en el sentido de que nosotros enviábamos productos allá y ellos nos traían productos en ese periodo, básicamente. Es verdad que en un principio esto no va a estar por la cuestión de lo que fue la crisis del 30 y después la guerra mundial, pero a rasgos generales
se visualiza esta situación. Y es acá cuando se va a instaurar el pacto Roca-Runciman, el cual es muy destacado y es por ahí de las medidas económicas más importantes de este periodo y más destacables a nivel histórico. Acá hay una cita, cual proviene de este texto. Voy a leerles ahora y proviene del libro de Peter Smith de Carne y Política en Argentina del año 1986 y dice así: Pacto Roca-Runciman. Reconociendo plenamente la importancia que la industria de la carne vacuna enfriada tiene en la vida económica en Argentina, Gran Bretaña prometía mantener las cuotas permitidas por los acuerdos de Ottawa, a menos que por causa de la situación de los ganaderos de Inglaterra y el Imperio fuesen necesarias reducciones para asegurar un nivel remunerativo de precios del mercado del Reino Unido. Para explicar un poquito lo que pasó, lo que fue el pacto Roca-Runciman, es básicamente porque lo que era en aquel momento el Reino Unido había hecho un pacto con sus ex colonias de comprarles a ellos la carne, en el pacto de Ottawa. Y en esa situación, o en ese pacto, quedaba fuera la Argentina, la cual no quería quedar fuera de esa situación porque implicaba perder un comprador potencial que era la Inglaterra. Entonces se llegó a un acuerdo con Inglaterra en dicho pacto, Roca-Runciman, en el cual la Argentina iba a seguir comprando productos derivados del ferrocarril, carbón, vías férreas y trenes, a cambio de que Inglaterra le compre carne. Esto en el contexto en el cual los Estados Unidos estaban imprimiendo en la Argentina la industria automotriz, la cual venía en auge. Y en este sentido era como el pasado y el pasado y el futuro. El pasado eran los trenes, el carbón, las vías férreas, que básicamente Inglaterra no quería perder ese monopolio que tenía. Y después Estados Unidos representaba el futuro, en ese sentido. ¿Por qué? Porque traía la industria automotriz. Entonces, al llegarse a ese pacto Roca-Runciman, se logró que la Argentina pueda seguir vendiendo carne congelada, como bien dice ahí. Y luego continúa con otra cita que se llama Protocolos Adicionales. Y dice de la siguiente manera: el gobierno argentino, valorando los beneficios de la colaboración del capital británico en las empresas de servicio público y otras, ya sean nacionales, municipales o privadas, que funcionen en la República Argentina y consecuentemente en ello por su tradicional política de amistad, se propone dispensar a tales empresas, dentro de la órbita de su acción constitucional, un tratamiento benévolo que tienda a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a tales empresas. Bien, por ese lado estaría resuelto el tema del pacto Roca-Runciman. Avanzando, además se resolvió el tema de la deuda de que se tenía la Argentina, ya que bueno, Argentina es uno de los países que por ahí obtuvo mayor cantidad de deuda con bancos extranjeros y con naciones extranjeras. Entonces esto se resolvió con bonos a largo plazo. Luego el intervencionismo, un claro ejemplo que bueno, Gerchunov lo profundiza muy poco en comparación con Murmis, el anterior video económico, que bueno, acá se destaca como distintivo la creación del Banco Central, el cual ahora iba a ser aquel que iba a ser interventor en la economía argentina, tanto con sus juntas reguladoras y los controles de cambio, que bien mencioné en el video de Murmis. Y después los efectos de la ICI, o de la industrialización por sustitución de importaciones, que va a mencionar el autor, es la emigración del campo a la ciudad, en el sentido de que ahora la producción agroganadera no convenía tanto como en tiempos pasados, y ahora convenía más la industria, gracias a que en la Argentina se habían instalado muchas firmas extranjeras industriales para explotar ganancias aquí. Luego, la mayor presencia de capital de Estados Unidos, principalmente porque esto es algo a aclarar y es obvio, pero no está de más decirlo. Inglaterra no iba a invertir en industria acá en Argentina porque se les iba a ir el negocio. Porque nosotros como nación siempre dependíamos de Inglaterra para obtener productos industriales, ya sean de industria liviana o de industria pesada del ferrocarril, por ejemplo. Entonces, Inglaterra no iba a invertir para que nosotros nos desliguemos. En vez, ahí vino Estados Unidos en este carácter de reemplazo de hegemonía que
es un fenómeno que se ve mucho en la América de esa época, o sea, la América Latina de esa época, en la cual Inglaterra va perdiendo su relevancia económica, hegemónica, ya que en un principio, sin ir más lejos, Inglaterra fue la que fomentó y financió muchas independencias nacionales o independencias del continente. ¿Con qué? Con el fin de desligarse o tener el camino allanado para sacarse encima del poder que tenía España con su comercio único con España. Entonces, eso fue hasta que más o menos se estableció Estados Unidos. Cuando se estableció Estados Unidos dijo no, y la famosa doctrina Monroe, entre otras cosas, dice, bueno, yo ahora voy a ser el dueño del continente y voy a avanzar en el carácter económico, invirtiendo, por ejemplo. Al invertir en la industria de los países latinoamericanos, le saca el negocio a los ingleses y a la vez también genera ganancias, ya que invierte en el país y obtiene ganancias de esa producción industrial que se hace en los países. Pero bueno, me tomó un tiempo ligero para explicar eso, que quizás pasa desapercibido y es un proceso más que importante e interesante de analizar cómo los Estados Unidos van a reemplazar como potencia hegemónica en América Latina que antes o previamente estaba dominada por los intereses económicos, políticos británicos y antes los españoles. Luego la masificación de la industrialización, la mayor creación de industrias, de fábricas, la mayor proletarización de los trabajadores. Luego la exportación industrial a países limítrofes, esto es muy poco, en este caso todo esto es la Argentina, solamente a países que tenían no tenían industria liviana en lo que es países limítrofes de la Argentina, se exportó ahí solamente, pero no es que hubo una gran exportación industrial nuestra. Luego un proceso de urbanización en el cual las ciudades tomaron mayor relevancia que el campo, y esto es importantísimo, el aumento de la migración, tanto interna como es la cuestión de la inmigración y la migración externa. Así es que en la Argentina y en otros países del mundo, más que nada también acompañado del contexto de la crisis del 30 y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, los conflictos de Europa, se vinieron acá a suelo americano. Y Argentina no es la excepción, acá había mucho italiano, mucho francés, mucho español. Y esa mano de obra extranjera fue la que nutrió a las industrias que estaban proliferando en la Argentina de a poquito y con el tiempo. Recién estaba revisando el libro Infines y me acordé de un dato que no está de más destacarlo, que Lisandro de la Torre, el candidato del Partido Demócrata Progresista, estos conservadores modernistas, había denunciado el pacto Roca-Runciman. Recordemos que Gerchunov nos habla de que el periodo 31-35 es un periodo de crisis. Entonces es en ese periodo, más que nada también del 30 al 35, en el cual en la Argentina hay una crisis económica, la cual va a provocar claramente efectos no solamente en los productores o la burguesía, sino en los trabajadores, a tal punto que van a nacer las villas miseria o la villa de desocupación. En este caso hablamos de que van a surgir los barrios de emergencia. Este es una villa, como se mencionaba en la época. Esta es la desocupados en las cercanías del puerto de Buenos Aires. Allí al fondo se ven las grúas, como se podría decir, de la época. Y después hay otra foto muy icónica, que es esta, es muy llamativa, que es la villa desocupación, como era denominada en aquella época, o la villa Retiro. Es esta. Ahí se ve al fondo lo que es el puerto, allá donde están las chimeneas. Acá, este es el puerto. Les voy a leer lo que dice ahí el costadito, el texto, dice Villa de Desocupación hacia 1930. En la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras villas miserias que se formó fue la de Retiro, conocida en aquel momento como Villa de Desocupación. Y así, bueno, fueron surgiendo muchas más todavía. Luego el siguiente aspecto que yo quisiera profundizar con estas fuentes, que en este caso es esta, la de los documentos que siempre uso, es la de los migrantes.
Que bueno, acá el texto comenta: la industrialización sustitutiva que se desarrolló durante la década se nutrió de la fuerza de trabajo nativa. Las migraciones internas rural-urbanas profundizaron y complementaron el proceso de urbanización iniciada con la inmigración extranjera. Aquí hay una primera cita que se llama Migrantes y proviene del libro Del anarquismo al peronismo de Alberto Belloni, y dice así: se concentra en nuestras fábricas todo un ejército de trabajadores que tienen una característica importantísima: son de una estirpe netamente nativa. Eran hombres de zonas que languidecían, provincianos que estaban al margen de la producción y que ahora surgían de la escena de la vida nacional. Y luego avanzando, acá está el tema de la desocupación que mencioné anteriormente, y dice así: la desocupación afectó severamente a los sectores populares durante los primeros años de la década del 30. Las manifestaciones culturales así lo reflejan. Y esto es una cita de Scalabrini Ortiz, una persona que vivió en aquel periodo, y dice así: ajustaremos acá el cinturón para que allá puedan correrle algunos ojales. Y después continúa un gran conjunto de citas hablando de este tema. La siguiente se denomina El desocupado. Proviene de una poesía publicada en Claridad, una revista supongo, en este caso el número 261, del mes de enero del año 1933, y dice así: dijo: quiero labor, soy fuerte y sano, resisto la fatiga, tengo brazos de hierro, de lejano país vengo, golpeando en cada puerta, pero mi esfuerzo es vano. Dijo: por el amor de vuestros muertos, no me dejéis volver, es cosa tremenda estar despiertos cuando hay hambre. Luego hay otra cita de la misma índole, en el sentido de del mismo tipo de producción literaria, que se llama Pan, y proviene de Celestino Flores del año 1933. Y dice, y se llama Pan: él sabe que tiene para rato largo, la sentencia en fila lo va a hacer sonar, y así, entre cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo, con esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano. Quiero condenarlo por haber robado un cacho de pan. ¿Trabajar? ¿A dónde? ¿Extender la mano pidiendo al que pasa limosna? ¿Por qué? ¿Recibir la afrenta de un perdón hermano? ¿El que es fuerte y tiene valor y altivez? Se durmieron todos. Cachó la barreta: si Jesús no ayuda, que ayude Satanás. Un vidrio, unos gritos, auxilio, carreras. Un hombre que llora y un cacho de pan. Luego la misma, en este caso se llama Al mundo le falta un tornillo. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garrufa, neuresténico y cortado. Hoy no hay guita ni de asalto, y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Espero les haya gustado el video. Hasta acá terminaría este segundo video de la historia económica del periodo 30-43. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos.